Hola, hoy nos encontramos para trabajar con tercer año secundario en la asignatura de lenguaje, un tema muy importante. Lo ubicamos en la página número 113 de nuestro libro. ¿Sí? Ok, ya lo tienes a la mano. ¿Qué asignatura? Lenguaje, página número 113. Ya sabes cuál es, ¿verdad? Correcto, pero aquí yo te hago una explicación. El tema es el sujeto y sus clases. Tú en esta página vas a encontrar, al sujeto de forma completa, es decir, estructura y clases. Yo voy a dividir estos dos puntos en dos temas diferentes. Primero empezaremos estudiando por las clases de sujeto, para luego, una vez que conocemos ya la clase de sujeto, pasar a su estructura, donde conoceremos cómo descubrir su núcleo, sus modificadores directos e indirectos y la aposición. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y cuando llegue el momento de desarrollar los ejercicios, lo hacemos cuando trabajemos, el tema del sujeto y su estructura. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿me has entendido entonces? Muy bien. Empezamos entonces primero lo que es con las clases de sujeto. Cuando hablamos sobre las clases de sujeto o el sujeto y sus clases, ¿sabes que existen varios tipos de sujeto? ¿Sí o no? Como que sí, ¿no, profesor? Exacto. ¿Te suena el nombre? A ver, sujeto tácito. Sí, correcto. O sujeto expreso. Sujeto simple. Sujeto compuesto. O sujeto pasivo, activo. O sujeto complejo, incomplejo, ¿verdad? Exacto, pero ahora te pregunto, ¿tenemos la certeza o la claridad qué son cada uno de ellos, aparte de ese sujeto? O sea, ¿cómo lo reconocemos? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿No? Muy bien, vamos a refrescar entonces ese temita que tenemos ya, o que ya lo conocemos, a través del tema del día de hoy. Pero para eso primero te voy a pedir que observes la pizarra. Vamos a encontrar aquí nosotros algunas oraciones. La primera dice: la enfermera atendió a los pacientes. ¿De qué manera nosotros descubrimos al sujeto dentro de esta oración? ¿Cuál crees tú que vendría a ser el sujeto? Recuerdo mucho que mi maestra me enseñó que para nosotros poder encontrar al sujeto tenemos que primero ubicar el verbo. ¿Cuál sería aquí? Atendió. Y luego le hacemos la pregunta: ¿quién atendió a los pacientes? La enfermera. ¿La enfermera será el sujeto? A ver, vamos a ver. Correcto. La enfermera viene a ser el sujeto. Y todo lo que se dice de ella, ¿qué se dice de la enfermera? Que atendió a los pacientes, viene a ser predicado. A ver, ¿crees tú que es verdad? Correcto. Atendió a los pacientes. Muy bien. De esta manera entonces es así como nosotros descubrimos, ¿no?, al sujeto. A ver, vamos a ver en otra oración. Dice: los estudiantes visitarán el Museo de Paracas. ¿Cómo descubrimos aquí nosotros al sujeto? Recordando, o mejor dicho, encontrando al verbo y haciéndole la pregunta: ¿quiénes visitarán el Museo de Paracas? Los estudiantes. Correcto, ese es el sujeto. ¿Qué se dice de los estudiantes? Ellos, a ver, visitarán el Museo de Paracas. Todo lo que se dice entonces de los estudiantes pasará automáticamente a ser el predicado. Entonces ya sabemos cómo reconocer o cómo encontrar al sujeto y al predicado dentro de una oración, ¿verdad? Correcto, muy bien. Continuamos entonces. La gran pregunta: ¿qué es el sujeto? Fácilmente podemos decir que es la palabra o grupo de palabras que indican la persona o cosa de la que se afirma o se niega algo en una oración. Ejemplos. A ver, tenemos: el sol calienta en verano. ¿Quién calienta en verano? El sol. Juan Antonio está de vacaciones. ¿Quién está de vacaciones? Juan Antonio. En aquel parque juegan los niños. ¿Quiénes juegan en aquel parque? Los niños. Platero es suave y juguetón. ¿Quién es suave y juguetón? Platero. Todo lo que está con negro, como es el sol, Juan Antonio, los niños y Platero, son sujetos.
sujeto. Muy bien. Y todo lo que se dice de ellos, lo que está con blanco, es el predicado. Correcto. Seguimos entonces. ¿Cómo reconocemos al sujeto dentro de una oración? Lo hacemos a través de las siguientes preguntas. Para identificarlo, ¿quién o quiénes? No te olvides, por favor. ¿Y a quién le hacemos la pregunta? Al verbo, ¿sí? La respuesta que obtengamos, entonces, será el sujeto. Ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, repetimos. ¿Cómo reconocemos al sujeto dentro de una oración? Lo hacemos a través de las preguntas quién o quiénes al verbo que aparece en la oración. Y la respuesta que obtenemos de ella es el sujeto. A ver, vamos a ver ejemplo. Aquella muchacha baila muy bien. La pregunta sería, ¿quién baila muy bien? A ver, vamos a ver. Correcto. La respuesta es aquella muchacha. Y aquella muchacha viene a ser entonces el sujeto. Muy bien. Entonces hasta ahí ya la tenemos clara, ¿verdad? Correcto. Que para identificar al sujeto tenemos que hacer dos preguntas. O una de estas dos preguntas. ¿A quién? Al verbo que aparece en la oración. Y la respuesta que tenemos es el sujeto. Muy bien. Seguimos entonces. Clase del sujeto. Aquí está lo que te pregunté al principio. Clase de sujeto. ¿Cuántos sujetos conocemos o existen? Tenemos sujeto expreso, tácito, simple, compuesto, complejo, incomplejo, agente, paciente. El agente es conocido como activo y el paciente como pasivo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántas clases de sujeto hay entonces? 8. ¿Sabes en qué consiste cada una de ellas? ¿Sí? ¿Cuál? La tácito. Muy bien. ¿Cuándo es un sujeto tácito? ¿Recuerdas? Cuando no está presente en la oración pero se sobreentiende, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para tenerla más clara, vamos a empezar a estudiar cada una de ellas. ¿Sí? Eso lo encuentras en tu libro donde dice tipo de sujeto, página 103. Empezamos con el sujeto expreso. El sujeto expreso va a ser aquel que siempre va a aparecer en la oración. No se ausenta para nada. Está siempre presente en la oración. Ejemplos. Tenemos: la primavera está a punto de llegar. La pregunta al verbo: ¿quién está a punto de llegar? La primavera. Todo lo que está de amarillo es el sujeto. Correcto. Y todo lo de blanco, es decir, todo lo que se dice de la primavera, es predicado. ¿Qué se dice de la primavera? Que está a punto de llegar. Muy bien. Seguimos. Tenemos 4 oraciones más. La mazamorra es mi postre favorito. ¿Qué es o cuál es mi postre favorito? La mazamorra. El auto de mi jefe es deportivo. ¿Qué es deportivo? El auto de mi jefe. La vecindad donde vivo es muy acogedora. ¿Qué es muy acogedora? La vecindad donde vivo. Los patines de Lucía se perdieron. ¿Qué se perdieron? Los patines de Lucía. Entonces, al igual que en la primera oración, la mazamorra, el auto de mi jefe, la vecindad donde vivo y los patines de Lucía están de color amarillo. Y todo lo que está con amarillo es el sujeto. Y todo lo que se dice de ellos es el predicado. Muy bien. Qué bueno. Correcto. Seguimos. Sujeto tácito. ¿Cuál era la diferencia en el sujeto expreso? Que siempre está en la oración. El sujeto tácito no aparece, pero se sobreentiende en la oración. Ejemplo, tenemos: compraré los regalos. Si no me equivoco, aquí no hay sujeto. Aquí todo es predicado. Y este tipo de oración empieza primero con un verbo. Muy bien. ¿Tendrá sujeto tácito? Sí. Es un pronombre que no está, pero se sobreentiende. ¿Cuál sería el pronombre? Yo, tú, él. A ver, yo. Muy bien. Yo compraré los regalos. No está, pero se sobreentiende. Entonces, ¿quiere decir, profesor, que el sujeto tácito puede ser un pronombre? Sí, puede ser un pronombre. Muy bien, seguimos. Llegaremos tarde al festival. Lo que te dije, no hay sujeto, pero este tipo de oración empieza por un verbo. ¿Cuál es? Llegaremos. ¿Cuál será su sujeto tácito? Nosotros, ustedes, ellos. A ver, nosotros. Correcto. Nosotros llegaremos tarde al festival. Siguiente oración. Viajan mañana al Cusco. No tiene sujeto. Todo es predicado. Y como les dije al principio, empieza por un verbo. ¿Cuál es? Viajan. Está en presente, pasado o futuro. A ver,
futuro, ¿verdad? O presente. Ajá. ¿Cuál será el pronombre? O el sujeto tácito, perdón, ellos o ellas. Entonces, si nos damos cuenta, los sujetos tácitos o las oraciones que poseen sujetos tácitos no tienen sujeto, solo predicado y todas empiezan por un verbo. El pronombre no se ve, pero se sobreentiende. Perdón, el sujeto no se ve, pero se sobreentiende. Y puede ser un pronombre, como es el caso de yo, nosotros, ellos o ellas. ¿Sí? Ok. Recordamos, expreso está siempre en la oración. Tácito no está, pero se sobreentiende. Seguimos. Sujeto simple. Son aquellos que poseen solo un núcleo en la oración. Ejemplo. La gallina está cacareando. ¿Quién está cacareando? La gallina. Hasta aquí es el sujeto. La gallina. Muy bien. ¿Tiene núcleo? Sí. ¿Cuál sería? ¿La o gallina? A ver, en este caso sería gallina. Núcleo del sujeto. Muy bien. Seguimos. Esa niña es muy traviesa. ¿Quién es muy traviesa? Esa niña. Este es el sujeto. Muy bien. ¿Tiene núcleo el sujeto? Sí. ¿Quién sería? Niña. La computadora de Juan es extraordinaria. ¿Qué es extraordinaria? La computadora de Juan. Todo esto sería sujeto. ¿Tiene núcleo el sujeto? Sí. ¿Cuál sería? ¿Computadora o Juan? Computadora, porque es de ella quien se está hablando. Mi casa es grande. ¿Qué es grande? Mi casa. Muy bien. ¿Tiene núcleo el sujeto? Sí. ¿Cuál sería? Casa, porque de ella se habla. Aquel vecino es muy renegón. ¿Quién es muy renegón? Aquel vecino. Hasta aquí nada más sería el sujeto. ¿Tiene núcleo el sujeto? Sí. ¿Quién es? Vecino. El almuerzo estuvo riquísimo. ¿Qué estuvo riquísimo? El almuerzo. Hasta aquí nada más es el sujeto. Muy bien. ¿Tiene núcleo el sujeto? Sí. ¿Cuál sería? Almuerzo. Entonces, si nos damos cuenta, el sujeto simple son aquellas oraciones que poseen un solo núcleo. Gallina, niña, computadora, casa, vecinos y almuerzo. ¿Tienen un solo núcleo en esta oración? Sí. Tú miras, profesor, pero ahí la computadora de Juan es extraordinaria. Correcto, pero Juan no sería un núcleo. Aquí Juan pasaría a ser un modificador indirecto por tener este enlace. ¿Cuál es? La preposición de. Muy bien, seguimos entonces. Recordamos, expreso están siempre en la oración. Tácito no aparecen, pero se sobreentienden. Simple poseen un solo núcleo. Compuesto, sujeto compuesto, son aquellas que poseen no solo uno, sino de dos a más núcleos. Ejemplo, dentro del sujeto. A ver, vamos a ver. Tu abuelo y tu padre son héroes de guerra. ¿Quiénes son héroes de guerra? Tu abuelo y tu padre. Hasta aquí es el sujeto. ¿Cuáles son los núcleos del sujeto? Abuelo, padre. Muy bien, ¿por qué? Porque son dos sustantivos. Seguimos. Juan y Miguel, perdón, ganaron el torneo. ¿Quiénes ganaron el torneo? Juan y Miguel. Hasta aquí es el sujeto. ¿Tienen núcleo? Sí. Juan, Miguel. El gato y el ratón son grandes enemigos. ¿Quiénes son grandes enemigos? El gato y el ratón. Hasta aquí es el sujeto. Núcleos, gato, ratón. Muy bien. Los niños y las niñas se enfrentaron en un campeonato. ¿Quiénes se enfrentaron en un campeonato? Los niños y las niñas. Hasta aquí es el sujeto. ¿Tiene núcleo sujeto? Sí. Niños, niñas. La manzana, el plátano, la guanábana son mis frutas favoritas. ¿Qué son mis frutas favoritas? La manzana, el plátano y la guanábana. Hasta aquí es el sujeto. Correcto, muy bien. ¿Tiene núcleos del sujeto? Sí. Manzana, plátano, guanábana. Entonces, los sujetos compuestos son aquellos que tienen dentro del sujeto más de dos núcleos. ¿Sí? A diferencia del simple. Correcto, seguimos. Sujeto complejo. Los sujetos complejos son aquellos que presentan dentro de la oración modificador directo, indirecto y aposición. A ver. Mi hermano debe viajar pronto. ¿Quién debe viajar pronto? Mi hermano. Hasta aquí es el sujeto. ¿Tiene núcleo? Sí. Hermano. Y mi es modificador directo. ¿Por qué? Porque está pegado al núcleo sin ningún tipo de enlace. Siguiente oración. Los celulares, como los míos, nunca se malogran. Nunca, o que no se malogran nunca,
los celulares como los míos. En este caso, todo lo que está con amarillo es sujeto. Pero aquí, ¿tendrá modificadores? No, tiene núcleo del sujeto y aposición. En este caso, podíamos dividir también los, vendría a ser modificador directo y celulares, núcleo del sujeto. Y como los míos, aposición. ¿Y por qué aposición? Porque va entre comas. Esto también es un elemento de la estructura del sujeto, ¿sí? Va entre comas. Ok, continuamos. Sujeto incomplejo. Ellos no presentan, al contrario, carecen de modificador indirecto y aposición. Ejemplos, tenemos: aquella mochila se perdió durante el paseo. ¿Qué se perdió durante el paseo? Aquella mochila. Esto es sujeto. ¿Tiene núcleo? Sí, mochila. Y aquella, modificador directo. No posee modificador indirecto. No va a tener tampoco aposición. Como también en algunas oraciones no vamos a encontrar ni modificadores, sino directamente núcleos. A ver, tenemos claro el caso de la siguiente oración. Shakira emocionó a sus espectadores. ¿Quién emocionó a sus espectadores? Shakira. No tiene ningún modificador, no hay aposición, simplemente núcleo del sujeto. Y ella misma es el sujeto, ¿sí? Ok, continuamos. Ahora veamos el sujeto agente o activo. Son aquellos que realizan la acción en la oración activa. Este sujeto realiza la acción en la oración activa. Ejemplos, tenemos. A ver, el policía dirige el tránsito. ¿Quién dirige el tránsito? El policía. Muy bien. Aquí hacemos la pregunta. ¿Quién realiza la acción de dirigir? El policía. Entonces el policía vendría a ser el sujeto agente o el sujeto activo. Siguiente oración. Santiago, Francisco y Miguel jugaron en la Copa Perú. ¿Quiénes jugaron en la Copa Perú? Santiago, Francisco y Miguel. Todo esto es sujeto. Ahora, ¿quiénes realizan la acción de jugar? Santiago, Francisco y Miguel. Ellos serían sujeto agente. ¿Sí? Quiere decir entonces que el sujeto agente es aquel que realiza la acción en la oración. Ok, continuamos. Sujeto paciente. Aquí en el sujeto paciente, ellos no realizan, sino al contrario, reciben la acción en la oración. Tenemos los ejemplos. Los ladrones fueron capturados por la policía. ¿Quiénes fueron capturados por la policía? Los ladrones. Muy bien. ¿Quiénes reciben la acción de ser capturados? Los ladrones. De esta manera reconocemos entonces al sujeto paciente. Siguiente oración. Mi hermano fue operado ayer. ¿Quién fue operado ayer? Mi hermano. ¿Quién recibe la acción de ser operado? Mi hermano. Mi hermano viene a ser entonces el sujeto paciente. Ok, continuamos. Hasta ahí hemos observado todo lo que es teoría de los tipos de sujeto, que lo encontramos en la página número 113 y 114 de tu libro. ¿Sí? Recuerda, está junto con el tema de la estructura del sujeto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después de haber estudiado la clase de sujetos, como son expreso, tácito, simple, compuesto, complejo, incomplejo, agente, paciente, ahora vamos a desarrollar unos ejercicios. Esto sí, tú lo vas a escribir en tu cuaderno. Este va a ser tu única tarea. ¿Estamos de acuerdo? Ok, luego, cuando desarrollemos la clase de la estructura del sujeto, o el sujeto y su estructura, ahí tú, o mejor dicho, juntos, vamos a desarrollar los ejercicios que se encuentran en tu libro. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Pero sí, esta tarea, estos ejercicios, lo escribes en tu cuaderno. Ok, continuamos entonces. Dice, marca con una X la respuesta correcta. El núcleo del sujeto siempre es un A, verbo, sustantivo, adjetivo, pronombre. No puede ser un verbo, porque el verbo es el núcleo del predicado. No puede ser un adjetivo, porque el adjetivo es un modificador que directo. El pronombre puede ser un pronombre
Sí, también puede ser un pronombre en algunas ocasiones, en algunas oraciones, pero mayormente es un sustantivo. Muy bien, entonces la respuesta es la B. 2. En la oración, el auto sin gasolina no camina. ¿El núcleo del sujeto cuál es? Gasolina, auto sin gasolina, el auto sin gasolina o auto. ¿Cómo hacemos? Ya sabemos. Primero, ¿quién no camina? El auto sin gasolina. ¿Esto qué viene a ser? Sujeto. Todo lo que se dice del sujeto es predicado. ¿Qué se dice del auto sin gasolina? Que no camina. Esto es predicado. Muy bien. Ahora, dentro de ello, del sujeto, tenemos que ubicar su núcleo. ¿Cuál vendría a ser su núcleo? El auto o sin gasolina. A ver. Él no sería, porque él es modificador directo. Auto, ¿de quién hablamos? Exacto. Entonces, auto es núcleo del sujeto y sin gasolina, modificador indirecto. ¿Por qué auto vendría a ser núcleo del sujeto? Simplemente porque es un sustantivo. Y aparte de ser un sustantivo, es de él quien se habla en esta oración. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? La letra D, auto. ¿Sí? No es el auto, sino auto nada más. Porque él es modificador indirecto. ¿Sí? Ok. Muy bien. Seguimos. Dice 3. En las siguientes oraciones reconoce al sujeto y al predicado. A ver, vamos a ver cuáles son las oraciones. Las alumnas leen sus composiciones. El rumor de las aguas nos despertó. La computadora de Carlos tiene los últimos adelantos. Las avispas veloces pican y se van. El arroz con pato es mi comida favorita. Andrés y Micaela estudian inglés. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí nada más? Reconocer al sujeto y al predicado en cada una de estas oraciones. A ver, vamos a desarrollar solo una para que luego tú desarrolles las 5 restantes. Al azar, ¿cuál quieres que desarrollemos? A ver, vamos a desarrollar la que está aquí. ¿Sí? Esta que está acá. El arroz con pato. A ver, vamos a ver. Dice, el arroz con pato es mi comida favorita. ¿Recuerdan las preguntas que se tienen que hacer para poder encontrar al sujeto? Sí. ¿Cuáles son? ¿Qué o quién? ¿Verdad? ¿O quién o quiénes? En este caso, ¿a quién le hacemos la pregunta? Al verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? Es. ¿Qué es? ¿O cuál es mi comida favorita? El arroz con pato. En este sentido, aquí, esto es el sujeto. Muy bien. ¿Qué se dice del arroz con pato? Es mi comida favorita. Esto es predicado. Así de simple, nada más. Y tú vas a hacer lo siguiente en las 5 oraciones restantes. ¿Sí? Muy bien. Una vez entonces que ya hemos desarrollado estos ejercicios, tú lo vas a escribir en tu cuaderno y vas a desarrollar los que están acá. Para luego, en la siguiente clase, hacer el tema de el sujeto y su estructura y ahí sí desarrollar los ejercicios que se encuentran en tu libro. ¿Sí? No te preocupes, eso lo avanzamos o lo hacemos en la próxima clase. ¿Hasta aquí alguna duda del tema que hemos trabajado el día de hoy? No, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál fue el tema que trabajamos? El sujeto y sus clases. ¿Recuerdas cuáles son? Correcto. Sujeto expreso, el que siempre está en oración. Sujeto tácito, el que no está presente en oración pero se sobreentiende. Sujeto simple, el que posee un solo núcleo. Muy bien. Sujeto compuesto, el que posee de 2 a más núcleos. Tenemos luego el sujeto agente o activo, es aquel que ejecuta o realiza la acción que señala el verbo. El sujeto pasivo es aquel que recibe la acción expresada por el verbo en la oración. El sujeto complejo es aquel que presenta modificadores directo, indirecto y aposición. Y el sujeto incomplejo, el que no presenta, solo el que carece de modificador indirecto y la posición en la oración. ¿Sí? Entonces, una vez ya conociendo lo que son las clases o los tipos de sujeto, se nos hará más fácil, ahora sí,
en cualquier ejercicio encontrar, siempre y cuando nos pregunten qué tipo de sujeto es, en esa oración y dar con una respuesta acertada. ¿Sí? Muy bien. Espero que el tema te haya gustado, que hayamos aprendido y no te olvides, por favor, desarrollar estos 5 ejercicios y luego me lo presentas, ¿verdad? También por foto, ¿sí? A mi correo. Recuerda, no hemos terminado el tema, lo hemos dividido en 2 partes, clase del sujeto y concluimos con estructura del sujeto. Y ahí desarrollamos los ejercicios que están en tu libro, ¿sí? Que tengas buen día, gracias por prestarme atención, por permitirme llegar a ti y nos encontramos en la próxima a desarrollar la tarea. Nos vemos.